De lo que vamos a tratar hoy día es de la neumoconiosis. Es un tema bastante interesante. En pregrado yo recuerdo no haberlo hecho. Es más, de residente tampoco toqué mucho el tema de neumoconiosis. No sé qué tan ubicados está en el tema, así que voy a tratar de empezar desde el macro hasta el micro. Y le he puesto esto de la fisiopatología de la clínica porque es interesante que ustedes puedan correlacionar ese hallazgo histológico, fisiopatológico, histológico, con algunas imágenes radiográficas. ¿De acuerdo? Y haremos este plan de trabajo, introducción, qué es la enfermedad ocupacional, las principales neumoconiosis, fisiopatología, características, prevención y tratamiento. Y si alguien sigue todavía despierto a las 4 de la tarde, agradecería alguna pregunta de su parte. Sé que es un tema un poco confuso incluso para los mismos neumólogos. Las enfermedades pulmonares. Ustedes han escuchado que hay una división clásica entre enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas, ¿no? Es probable que ustedes conozcan más a las obstructivas. Les viene a la cabeza asma, enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasias, ¿no es cierto? Y si les digo enfermedades restrictivas, estas tenemos que dividirlas en parenquimales y extraparenquimales. Extraparenquimales, por ejemplo, defectos de la caja torácica, problemas neuromusculares de la caja torácica, y parenquimales son aquellas que afectan el intersticio del parénquima pulmonar. Esas son enfermedades restrictivas. Se agrupan en un término general conocido como EPIT. ¿Han escuchado de EPIT? ¿Han escuchado de EPI? Enfermedad pélvica inflamatoria. Esta es EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes digan fibrosis pulmonar, se están refiriendo a una enfermedad restrictiva que está dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. ¿Estamos? Cuando yo digo una enfermedad restrictiva, me refiero a que los volúmenes y capacidades del pulmón se han achicado, han disminuido. Todas ellas, el volumen residual, la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria, todas ellas, si yo le hago una espirometría o una prueba de pletismografía, se habrán reducido. A eso se llama enfermedad restrictiva. Las EPIT o enfermedades pulmonares intersticiales difusas comparten un sustrato fisiopatológico común, es decir, alteran de primera instancia el intersticio pulmonar y se manifiestan funcionalmente de la misma forma, con un trastorno restrictivo. Las EPIT agrupan a cerca de 300 enfermedades pulmonares. No vamos a hablar de las 300 enfermedades pulmonares, pero les voy a decir cómo están subagrupadas dentro de las EPI. Las EPI tienen estos tres grandes grupos. Las neumonías intersticiales idiopáticas, se llama neumonía, pero no es una enfermedad infecciosa. No lo confundan con la neumonía intrahospitalaria o extrahospitalaria. Neumonía intersticial idiopática, no tienen causa. La más importante enfermedad dentro de este subgrupo es la fibrosis pulmonar idiopática. No sé si la han escuchado, esa es la verdadera fibrosis, la mortal, la que la persona solamente dura de 3 a 5 años y no existe tratamiento. Segundo grupo dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales son las EPIT de causa conocida. ¿Qué significa? Existe una noxa extrapulmonar que afecta al pulmón. Por ejemplo, enfermedades del colágeno. Yo tengo un paciente con artritis reumatoide, a lo largo de su enfermedad va a hacer una fibrosis. Esa fibrosis es una EPIT de causa conocida. Yo hago que una persona tome durante muchos años amiodarona o nitrofurantoína, por ejemplo, o se trate con bleomicina por un cáncer, puede desarrollar fibrosis en el pulmón. Eso es una EPIT de causa conocida. Y ya vamos a llegar a nuestro tema. Si yo tengo una persona, un trabajador, que se encuentra en un ambiente donde respira un polvo, llámese polvo a sustancias volátiles, aerosolizadas que pueden respirarse, y ese polvo es inorgánico, o sea, está compuesto por silicatos o sílice o algunos metales. Si la persona lo inhala constantemente y la inhalación de ese polvo le produce fibrosis, eso se conoce como neumoconiosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es una neumoconiosis a grandes rasgos? Es un tipo de fibrosis de causa conocida producida por la inhalación constante por periodos prolongados de polvo inorgánico. Entonces, ¿habrá también una enfermedad pulmonar por polvo orgánico? Claro que sí.
Cuando uno respira polvo orgánico, por ejemplo, polen, o respira los trabajadores con el del algodón, que es orgánico, ellos desarrollarán una neumonitis de hipersensibilidad. Polvo inorgánico, neumoconiosis; polvo orgánico, neumonitis de hipersensibilidad. Estamos ubicados entonces de qué es la neumoconiosis y qué es lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna pregunta? Yo les recuerdo, yo de pregrado y de residente nunca hablé de neumoconiosis, entonces es importante que esté más o menos clarificado por dónde me estoy yendo. ¿Repetimos? ¿Desde el inicio? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, nosotros tenemos dos grandes grupos de enfermedades pulmonares: restrictivas y obstructivas. Obstructivas, hoy día creo que van a tratar algunas, o el viernes, ¿no? Hay los obstructivas, hay problemas con el flujo aéreo. Yo no puedo exhalar el aire con facilidad. Asma, enfisema, bronquitis crónica. Su característica: dificultad en la exhalación. Los volúmenes son normales, pero tiene dificultad para botar el aire. Restrictivas: pueden afectar directamente el pulmón, como las EPIT, o pueden ser extraparenquimales. ¿Qué significa restrictiva? Restringe, disminuye todos los volúmenes dentro del pulmón. Si yo disminuyo los volúmenes del pulmón porque se ha afectado el parénquima, eso es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero si yo disminuyo los volúmenes del pulmón porque afecta la parte extrapulmonar, por ejemplo la caja torácica, una escoliosis, una alteración de los troncos vertebrales, una alteración muscular que no permite la expansión diafragmática, eso es una enfermedad restrictiva extraparénquima. ¿Correcto? ¿Cómo veo yo una restricción? Yo le hago una prueba funcional llamada espirometría y la complemento con una prueba llamada pletismografía. Mido los volúmenes, volumen residual, capacidad vital, capacidad pulmonar total, volumen expirado forzado primer segundo, y todos ellos están disminuidos, todos. Eso es una restricción. Entonces, dentro de las enfermedades restrictivas, yo tengo a un gran grupo de 300 patologías. Creo que se me logró. ¿Puedes darle un clic? Ahí está. Tengo un gran grupo de enfermedades conocidas como enfermedad pulmonar intersticial difusa. Intersticial porque todas ellas afectan el intersticio pulmonar. Comienzan en el intersticio. ¿Se acuerdan la estructura del pulmón? Sacos alveolares. Entre el saco alveolar y el capilar pulmonar se encuentra una zona intersticial, donde está la membrana basal del alveolo y la membrana basal del vaso pulmonar. Eso es el intersticio. Todas estas enfermedades comienzan por ahí. Estas EPIT pueden ser 300 diferentes enfermedades. Se agrupan en 3 grandes subgrupos: neumonía intersticial idiopática. La EPIT más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué idiopática? Porque no tiene causa, no se sabe por qué se produce, y esta es la mortal. Sobrevida 3 a 5 años. Si yo conozco la causa que produjo a la fibrosis, me encuentro en este grupo: artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, pueden producir fibrosis, y eso sería un EPIT de causa conocida. Medicamentos, drogas, radioterapia son causas conocidas y también pueden producir fibrosis. Y si yo respiro en un ambiente de trabajo un polvo, un compuesto aireado, aerosolizado, de algodón, que es una materia orgánica, entonces producir una neumonitis por hipersensibilidad. Pero si yo trabajo en un ambiente donde tengo compuestos inorgánicos por metales, por ejemplo el sílice, el asbesto, los silicatos, el magnesio, el fierro, el hierro, es el berilio, si yo lo respiro, lo inhalo y en mi pulmón produce fibrosis, eso es la neumoconiosis. Y de esta neumoconiosis vamos a hablar. Vamos a hablar de 2 tipos principales de neumoconiosis, porque les he mencionado varios metales. Cada metal produce una neumoconiosis, y solo vamos a hablar de 2, porque son en el Perú los únicos 2 que podemos encontrar: la silicosis y la asbestosis. 2 tipos de neumoconiosis. Creo que está mejor. Entonces, ¿qué es la neumoconiosis? Es una enfermedad de origen ocupacional. No nos va a dar a nosotros neumoconiosis dentro de un hospital. Le suele dar a personas que están expuestas en su ambiente laboral a un polvo inorgánico respirable. En el Perú, ¿cuáles son las principales labores, ocupaciones que producen neumoconiosis? La minería, la construcción, los albañiles,
las fábricas de calamina, la asbestosis, minería y construcción, silicosis. ¿Habían escuchado de ese término silicosis? La enfermedad del minero, por ejemplo. Vamos a ir a describiendo. Entonces, recuerden, neumoconiosis es una enfermedad pulmonar intersticial difusa de causa conocida, producida por polvo inorgánico, estrictamente ocupacional. ¿Qué significa que sea estrictamente ocupacional? Que hay una relación causal entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Relación causal. Yo estoy en el trabajo, entré a trabajar sano, pasan 20 años y desarrollo fibrosis. ¿Quién fue el causante? El trabajo. Por ejemplo, para el personal de salud, ¿cuál es una enfermedad ocupacional? Empieza con T, termina con tuberculosis. Tuberculosis, correcto, exactamente. Si ustedes están trabajando en un hospital y desarrollan tuberculosis, es una enfermedad ocupacional y tienen derecho a un seguro, a una indemnización por riesgo, a un tiempo prolongado de descanso médico, a atenciones las que ustedes requieran. Lo mismo se traslada a gente que trabaja, por ejemplo, en un socavón de una mina. Al perforista, eso que han visto en las películas con ese taladro, que está perforando una mina, que está perforando, rompiendo la roca, ese polvo que despide la roca, que contiene sílice, y lo respira constantemente durante un tiempo prolongado y desarrolla silicosis, esa es una enfermedad ocupacional conocida como neumoconiosis. ¿Cómo lo ha definido la OMS a esta enfermedad ocupacional? Bueno, a las enfermedades ocupacionales. Son aquellas producidas a consecuencia del trabajo, obedecen a la habitualidad y constancia de algunos agentes etiológicos presentes en el ambiente laboral. Tiene como requisito ser consideradas como tales en las legislaciones respectivas de los diferentes países. ¿Qué significa? Que los países van a legislar para proteger a los trabajadores expuestos. Hay una ley peruana para los trabajadores de socavón, los que desarrollan neumoconiosis. Hay una ley peruana para los trabajadores de la salud que desarrollan tuberculosis, porque son enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales pueden agruparse según la relación directa con el agente causal. Las del grupo 1 quiere decir, esto no me ayuda mucho. ¿Puedes retroceder? ¿Avanzar uno? Ya. Las enfermedades ocupacionales se agrupan dependiendo de la fuerza que tiene que ver, la fuerza entre el agente causal y el desarrollo de la enfermedad. La del grupo 1 tienen causa necesaria, significa que yo me expongo al sílice por periodos prolongados y no uso protección, voy a desarrollar neumoconiosis. Y además, si yo no estoy expuesto al trabajo, al ambiente, no voy a desarrollar neumoconiosis. Es en ambos lados. Agente causa tiene que tener una causa necesaria, el ambiente laboral. De todas las enfermedades ocupacionales, cada órgano se va a afectar de diferente manera dependiendo del agente causal. Y por lo tanto yo voy a tener enfermedades pulmonares ocupacionales, voy a tener enfermedades cardíacas ocupacionales, enfermedades auditivas ocupacionales, voy a tener enfermedades psicológicas ocupacionales. Por ejemplo, se está describiendo el síndrome de Burnet, no sé si lo han escuchado o lo han leído por ahí en Facebook. El síndrome de Burnet, que es el estrés producido por el trabajo, y ahora se está describiendo en los internos de medicina, que andan estresados y ya no quieren trabajar tanto porque les produce una alteración neurocognitiva, no sé si lo han escuchado por ahí, una enfermedad ocupacional. Las enfermedades pulmonares ocupacionales son el asma ocupacional, el EPOC, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumoconiosis y muchos otros más. ¿Cuál es la enfermedad pulmonar ocupacional más frecuente? El asma. ¿De cuál vamos a hablar nosotros? De la neumoconiosis. Y para recordar nuevamente, es enfermedad producida por polvo respirable inorgánico. El polvo respirable inorgánico va a producir en el pulmón dos reacciones. Una reacción en la que tengo fibrosis, el pulmón empieza a fibrosarse, y una reacción en la que no tengo fibrosis. Nosotros vamos a hablar de la reacción que produce fibrosis. ¿Qué polvo inorgánico produce fibrosis en el pulmón? El sílice, los silicatos, el asbesto. El sílice, los silicatos y el asbesto, ¿correcto?
Dentro de las enfermedades ocupacionales, entonces, tenemos la neumoconiosis por polvo mineral que produce fibrosis, tenemos la neumoconiosis por polvo mineral que no produce fibrosis y tenemos la sílico-tuberculosis. La sílico-tuberculosis es la tuberculosis que le da a los trabajadores que tienen previamente silicosis. Entonces, la neumoconiosis va a ser la acumulación de polvo en los pulmones y todas esas reacciones que provocan en el pulmón. No es asma, no es cáncer, no es bronquitis, no es enfisema. La causa principal es laboral, tiene que haber un trabajo donde exista un factor de riesgo, una exposición constante, y es raro que la exposición ambiental al polvo inorgánico respirable nos produzca neumoconiosis. ¿A qué se refiere? Si ustedes viven, por ejemplo, al costado de un edificio en construcción y todos los días ese edificio que construyen empieza a entregarle polvo a su casa, ese polvo no les va a producir neumoconiosis, porque no hay una relación directa, no hay una concentración habitual. En cambio, el albañil que trabaja en la construcción de ese edificio y que se viene construyendo 3 edificios consecutivos en 10 años y está expuesto directamente al polvo, a él sí le va a dar neumoconiosis. Definamos entonces neumoconiosis de manera científica y completa. Será la enfermedad profesional definida como afectación respiratoria crónica, progresiva, degenerativa y sobre todo esto, es incurable, contraída por la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Yo tengo que estar expuesto en mi trabajo y que causa incapacidad para realizar las actividades habituales de mi trabajo, ¿correcto? Eso es neumoconiosis. Parece por las caras que no les gusta mucho el tema. No se preocupe. ¿Alguno va a ser neumólogo? ¿No? Neumólogo, médico ocupacional. Neumología, médico ocupacional están muy relacionados con neumoconiosis y la verdad que nos da de comer bastante. Las evaluaciones radiográficas con neumoconiosis es bastante, ahorita está en boga. ¿Cuáles son las neumoconiosis? La silicosis, producida por sílice, la asbestosis, producida por asbesto, beriliosis, por berilio, metales pesados y aluminio, también dan neumoconiosis. Estas son neumoconiosis que producen fibrosis. El otro grupo de neumoconiosis, por ejemplo, siderosis por hierro, varitosis, estanosis, producen una neumoconiosis que no producen fibrosis. Entonces estamos viendo neumoconiosis con fibrosis, neumoconiosis sin fibrosis. ¿Cuál es la neumoconiosis de irrelevancia clínica y económica? La neumoconiosis que produce fibrosis. ¿Y cuáles son? Silicosis y asbestosis, a la cabeza en Perú. Silicosis y asbestosis. Entonces, la asbestosis, producida por el asbesto, también conocido como silicatos, porque contienen sílice más un compuesto adicional. La silicosis, producida por el propio polvo de sílice, y en algunos otros países como Inglaterra, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Siempre les pongo como ejemplo, ustedes han visto esa película de un niñito que quería ser bailarín de chiquito y sus padres eran dos grandes ingleses que estaban dentro de una huelga. ¿Habrán visto esa película? Son muy jóvenes. ¿Sí? No. Bueno, esa película clásica se desarrolla en Inglaterra en los años 70, durante una gran huelga. Los dos, el padre y el hermano mayor, eran trabajadores de minas de carbón. En Inglaterra, la neumoconiosis más frecuente es por carbón, no el carbón que ustedes usan para hacer parrilla, sino los trabajadores, los lamperos de carbón. Silicosis relacionada a los mineros y albañiles, y asbestosis relacionada a compuestos de asbesto. En el Perú, principalmente las antiguas fábricas de calaminas. Otras formas de neumoconiosis: aluminio, antimonio, bario, todo aquel metal que se pueda aerosolizar y se respire durante un periodo prolongado puede desarrollar un tipo de neumoconiosis. ¿Qué tan frecuente es la neumoconiosis en el país? Esto se habla desde hace mucho tiempo. Se hablaba de que en 1970 había una prevalencia de 44% de neumoconiosis en trabajadores de carbón. En el 97, gracias a la legislación tan estricta que se utilizó, cayó a 2.4%. En el Perú se estima,
En el Perú se estima que la prevalencia dentro del grupo de trabajadores expuestos al polvo inorgánico es del 2%. Es decir, es una enfermedad poco prevalente y poco incidente dentro de las enfermedades crónicas pulmonares. Silicosis, o sea, una forma de neumoconiosis que produce fibrosis en el pulmón. La silicosis entonces tiene una, recordamos lo más antiguo que he podido rescatar de algún congreso que se habló de silicosis del año 1970, se requería, habían estudiado cuánto tiempo se necesitaba el trabajador de mina estar expuesto al polvo de sílice para desarrollar silicosis. Encontraron que en promedio más de 8 años, entre 8 a 10 años, tiene que estar trabajando en una mina para tener el riesgo de desarrollar silicosis. La silicosis es un tipo de neumoconiosis de características fibronodular. ¿Por qué fibronodular? Porque en el pulmón se van a producir nódulos fibróticos, pequeñas bolitas, que cuando ustedes vean la radiografía las van a identificar como nódulos radiopacos, nódulos blancos. Y se produce por inhalar polvo compuesto por dióxido de sílice. Esa es la silicosis. La silicosis o el dióxido de sílice es un compuesto carcinogénico, puede producir cáncer de pulmón, además de la propia silicosis. El dióxido de sílice es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre, por lo tanto no es raro que la silicosis sea la neumoconiosis más frecuente. ¿Y dónde está? En la arena, en la piedra, en los minerales, en el cuarzo, la calcedona, el ópalo, todo eso tiene dióxido de sílice. Entonces si uno pule, perfora, taladra, pica o extiende al aire, va a despedir dióxido de sílice con el riesgo de producir a largo plazo silicosis. Este sílice se encuentra en dos formas en la naturaleza, forma cristalina y amorfa. A su vez, la forma cristalina se le conoce como el cuarzo de sílice o el cuarzo solo, la cristobalita y la tridimita. El más frecuente es el cuarzo y es el cuarzo respirable, el más común y además el que genera la enfermedad en sí misma, la silicosis, el dióxido de sílice en su forma de cuarzo. ¿Dónde vamos a encontrar entonces riesgo de desarrollar silicosis? En los trabajadores de minería, en los que tratan minerales, en las limpiezas, en los arenados, en la industria del cemento, fabricación de asfalto, cerámica, abrasión, demolición, en el vidrio, en el cuarzo, en la fundición. Inclusive se ha descrito silicosis en los técnicos odontólogos que pulen las piezas dentales. Esas piezas dentales despiden dióxido de sílice y se ha reportado uno que otro caso de neumoconiosis de tipo silicosis en ese grupo laboral. Quienes tienen un riesgo potencialmente más alto: el albañil, el operador de la maquinaria, los operadores de máquina de chancado, los perforistas, los ayudantes de perforistas, los trabajadores de pulidores, los que usan la maquinaria minera, los perforadores de roca, los arenadores, los laboratoristas dentales. ¿Correcto? Si uno divide a trabajadores de una mina, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de pasar en alguna de las minas peruanas, van a haber actividades de mayor y menor riesgo. En el Perú tenemos mina de socavón, es decir, esa que va, la de Arequipa, por ejemplo, la que se derrumbó, es una mina de socavón. ¿Han escuchado la noticia? Mina de socavón, pero también existen minas a tajo abierto, o sea, minas que no están en la profundidad, sino están a nivel del suelo. La de mayor riesgo son las minas de socavón, en el cual el trabajador minero tiene que ingresar y estar encerrado durante sus horas de laborables. ¿Quiénes tienen esa exposición significativa al polvo de sílice? El lampero. El lampero es el que moviliza el polvo del perforista, del que ha roto la piedra. El perforista es ese que ustedes en las películas ven que tiene un gran taladro rompiendo la mina. Los motoristas, los enmaderadores, los carrileños, todos ellos están dentro del socavón. Y son los que en realidad, en los quienes encontramos silicosis. Esa es silicosis. Ahora, ¿qué es asbestosis? Es una neumoconiosis producida por las fibras de asbesto.
Las fibras de asbesto se ven en el microscopio como pequeñas varillas de 5 a 10 micras de largo. Por su forma y tamaño suelen depositarse en las bases pulmonares, a diferencia del dióxido de sílice que suele depositarse en los vértices pulmonares. La asbestosis no es un nombre químico, es un nombre que se le ha asignado a un grupo de compuestos químicos. Cuando yo digo asbesto me refiero a diferentes compuestos, amosita, crisotilo, closidotila. Estos son silicatos, todos ellos son silicatos, o sea, contienen sílice y además otro mineral, por ejemplo, hierro, sodio, magnesio y calcio. Por eso se les conoce como silicatos. De todas las fibras de asbesto, la más frecuente y la más usada es el crisotilo. Este crisotilo representa el 95% de la producción mundial y existe legislación a nivel mundial para reducir el uso de asbesto en la construcción de casas, en la construcción de hospitales. La amosita, que es la segunda fibra en frecuencia, se usa, es muy bueno para aislante térmico. Si ustedes conocen o han entrado en los sótanos de los antiguos hospitales o se han ido, por ejemplo, al sótano del Rebagliati y ustedes ven la parte superior, van a encontrar unos corrugados plateados que son calefactores. Esos calefactores antiguos tenían fibras de asbesto. Si ustedes tienen un auto y piden que les cambien los frenos, el sistema de frenos tiene asbesto, es un buen aislante térmico, por eso no va a ser posible reemplazarlo del todo. Lo que hay que es controlar su uso y manipulación. Por suerte, el Perú no produce asbesto, nosotros no somos productores de asbesto, somos importadores de asbesto. La industria, ¿dónde vamos a encontrar exposición al asbesto? En los que trabajan con tejas, baldosas, azulejos, productos de papel, de cemento, en los embragues de automóviles, en las materias textiles y antiguamente en el talco también contenía asbesto y, como les dije, las calaminas con las cuales se armaban las casas. ¿Qué países producen asbesto? Y van a encontrar asbestosis como neumoconiosis principal: China, Sudáfrica y las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Perú importa, como les mencioné. ¿Y para qué lo importa? En ese momento lo importa para ciertas zonas de calefacción minera y el uso de autopartes. Para desarrollar asbestosis, nosotros necesitamos una exposición prolongada de 10 a 20 años. No es una enfermedad aguda, es una enfermedad de exposición crónica, larga. Cuanto más intensa sea la exposición y más tiempo sea mantenido, entonces mayor riesgo tendré de desarrollar asbestosis. ¿De acuerdo? Les he hecho una introducción para situarnos en el tema. Todos estamos centrados, sí, fibrosis, enfermedades obstructivas, restrictivas. En la restrictiva, las EPID, enfermedades intersticiales difusas, 300 tipos. Si yo conozco la causa, y esa causa es polvo inorgánico, neumoconiosis. De las neumoconiosis, las más fáciles, las más frecuentes: silicosis, dióxido de sílice, y asbestosis, silicatos o asbesto. De los asbestos, la amosita y el crisotilo, las dos fibras de asbesto más frecuentes. Recuerden, silicosis en aquellos trabajadores expuestos a piedra, por ejemplo, perforistas, mineros, albañiles, y asbestosis, azulejos, baldosas y antiguamente calaminas, ¿correcto? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cuál es la fisiopatología de esas dos enfermedades? Recuerden pues que la superficie alveolar tiene aproximadamente 70 metros cuadrados, 300 millones de alvéolos. Nosotros movilizamos 10.000 litros por día de aire y por lo tanto el pulmón es uno de los órganos que todos los días está expuesto al medio ambiente, a diferencia del resto de órganos, ¿no? La exposición al ambiente va a conllevar un riesgo, pero este riesgo va a estar en relación al tamaño de la partícula que respiramos. Si nosotros respiramos partículas que tienen de 10 micras a más, ustedes, por ejemplo, sacudan la casa y esas partículas que van a salir son partículas grandes de 10 micras, van a empezar a estornudar. ¿Por qué? Porque las partículas van a impactar en la vía aérea superior, van a empezar a toser o a estornudar. Pero si las partículas son de menos de 5 micras de diámetro, el bacilo de Koch, por ejemplo, mide menos de 5 micras de diámetro, va a llegar a los sacos alveolares, depositarse en la pared y empezar a generar los fenómenos de los cuales vamos a hablar.
Entonces, primera característica que necesitamos en la fisiopatología es un tamaño de partícula especial, de 0.5 a 5 micras, para que alcance la periferia del pulmón, los sacos alveolares y los alvéolos. Y a partir de ahí puedan migrar hacia el intersticio y desarrollar las neumoconiosis. El pulmón tiene unos mecanismos de defensa. Se conoce como deposición pulmonar esa cantidad de polvo que llega al aparato respiratorio, que cumple con las características del tamaño de partícula. A partir de eso va a haber una depuración pulmonar. Todos conocemos del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, conocemos del moco, conocemos del efecto de la tos, de los macrófagos locales a nivel del aparato respiratorio. Ellos van a buscar que depurar esta deposición pulmonar. Del balance de uno sobre otro va a quedar un resto en el pulmón conocido como retención pulmonar, que es la cantidad de polvo depositado en la zona de intercambios gaseosos. Dependiendo de la retención pulmonar, del tiempo de exposición, de características propias de la persona y del tipo de partícula, es que yo puedo desarrollar o no una enfermedad de tipo neumoconiosis. Sabemos que el aclaramiento alveolar tiene que ver con el moco, con el movimiento de los cilios y del moco producido diariamente, con la fagocitosis producida por los macrófagos y con el arrastre, el transporte mucociliar y la vía linfática. De ahí ustedes entenderán alguna de la relación que existe con el frío y las enfermedades respiratorias. El frío no produce neumonía, pero sí el frío produce una lentificación del movimiento de los cilios, y eso hace que exista una mayor deposición de virus a nivel pulmonar que puede conllevar a infecciones respiratorias en invierno. No es el frío, sino es la disminución del movimiento ciliar. Entonces tenemos que las concentraciones de partículas pueden ser barridas o limpiadas del aparato respiratorio por las células ciliadas, la capa acuosa o mucosa de las vías respiratorias y la capa gel constituida por el moco producida por las glándulas submucosas de la vía aérea, ¿no? En esa fisiopatología entonces tenemos el tamaño de la partícula, que debe ser entre 0.5 a 5 micras. Debe haber una concentración especial de partículas en el medio ambiente. Para cada enfermedad tiene que haber un tiempo de exposición. Ya hemos mencionado que para la silicosis no menos de 8 años y para la asbestosis de 10 a 20 años. Y una susceptibilidad especial en los trabajadores. Por ejemplo, en trabajadores sudafricanos de raza negra que trabajan en diamantes, se ha encontrado que existe un defecto genético que favorece el desarrollo de la neumoconiosis en ellos. Eso no se ha estudiado todavía en raza peruana, pero tenemos una relación genética, susceptibilidad especial con el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué mediadores químicos bioquímicos están interrelacionados? La interleuquina 1, que saben que es liberado por macrófagos y monocitos, que va a contribuir a la expansión de la respuesta celular. Si hay alteración de la interleuquina 1, habrá dificultad en la fagocitosis de los macrófagos y por lo tanto mayor número de partículas inorgánicas quedarán en la vía aérea. El factor de necrosis tumoral es el que inicia las lesiones. Si yo neutralizo al factor de necrosis tumoral, voy a neutralizar el efecto preventivo en la silicosis experimental, la formación de los nódulos la reacción fibronodular la detengo si yo bloqueo el factor de necrosis tumoral. Pero tal vez ustedes en la clase de reumatología han escuchado de los tratamientos biológicos para el manejo de artritis reumatoide, por ejemplo. Esos biológicos son muy buenos al bloquear el factor de necrosis tumoral, impidiendo el desarrollo disminuyendo la sintomatología de la artritis reumatoide. Pero cuando yo bloqueo el factor de necrosis tumoral, hago a la persona susceptible de desarrollar, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, no puedo bloquear completamente el factor de necrosis tumoral para evitar el desarrollo de silicosis en personas expuestas, porque puedo llevarlos a un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. El factor de crecimiento transformante beta estimula el depósito de la matriz extracelular, es decir, tiene que ver también con un efecto fibrogénico. Se estudiado unos anticuerpos de la fracción beta de TGF para reducir el depósito de colágeno, pero ese tratamiento todavía no está en uso. Y por último, el interferón gamma, que inhibe la síntesis de colágeno por los fibroblastos. A nivel de estos lugares que tienen que ver con la fibrogénesis y la reacción tisular, se está buscando que
neutralizar el desarrollo de la neumoconiosis. El sistema redox, se acordarán del sistema redox de los radicales libres de oxígeno, tiene que ver mucho con la silicosis. Las partículas de sílice se fracturan, se dividen y se vuelven con carga negativa, activando la reacción de dióxido de sílice negativo, monóxido de sílice negativo, lo que genera producción de radicales oxidrilo. La reacción de radicales oxidrilo produce mayor reacción fibogénica. El hierro, que está involucrado en la generación de radicales hidroxilos, se ha buscado usar quelantes de fierro como el ácido fítico para reducir la inflamación sin mucho éxito. Y existe también el metabolismo oxidativo de los macrófagos y otros fagocitos en la cadena de redox pulmonar. También han escuchado las especies reactivas de nitrógeno, otra vía proinflamatoria y oxidante en el organismo, y también son generados por macrófagos. Esa es la reacción fibronodular producida por la fibrosis. El sílice se encuentra al medio, el dióxido de sílice. El dióxido de sílice genera una capa de monocitos y un recubrimiento de linfocitos. En el pulmón se van a formar numerosas de estas reacciones nodulares que cuando crecen se van a ver en la radiografía como puntos blancos, característicos de la silicosis. Entonces el sílice ingresa, es fagocitado por el macrófago puede tenerlo en su organismo durante un tiempo hasta que muere y libera estas especies reactivas más los cristales de dióxido de sílice. Esto genera reacción tisular y fibrosis, aumento de los fibroblastos, aumento de la vía de colágeno, se recluta linfocitos y se forma el nódulo silicótico o reacción fibronodular a nivel pulmonar, que es lo que hemos visto. Los componentes de esta reacción serán el macrófago, el factor fibogénico, la colágena, los linfocitos, produciendo finalmente un nódulo silicótico que puede medir entre 1 a 2 milímetros y que es observable en las radiografías de tórax. Hay una teoría inmunológica porque se está ensayando vacunar a los trabajadores mineros. Eso se ha visto a raíz de este defecto genético en Sudáfrica, que si nosotros bloqueamos a la interleuquina 1 a través de una vacuna, el trabajador minero tendría menor riesgo de desarrollar silicosis. Algo así como como nuestra reacción de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre completamente. La vacuna que tienen en el hombro todos ustedes, que se le pone un láser, BCG, algo así como un BCG que evita las formas graves de tuberculosis. Se está ensayando hacer una vacuna con interleuquina 1 para evitar las formas graves de neumoconiosis en trabajadores expuestos. El sílice entonces tiene que ver con el macrófago y la liberación de enzimas lisosomales. Esta interleuquina 1 va a reclutar linfocitos B, plasmocitos, liberar más gamma globulinas. Esto produce más fibras colágeno, mayor proliferación de fibroblastos. Esto produce una necrosis muy parecido a un granuloma, granuloma T, solo que no tiene necrosis, y produce un nódulo fibroso compuesto por macrófagos muertos al centro y una capa linfocitaria periférica. Ese es el nódulo silicótico en vista histológica que puede verse en las radiografías de tórax. Si la persona que tiene silicosis nodular de esta forma sigue estando expuesta a sílice, no se le ha retirado el trabajo, estos nódulos silicóticos se van uniendo, produciendo grandes masas de fibrosis tisular que va a verse en la radiografía como tumores pulmonares. Después lo vamos a ver en una radiografía. En la parte histopatológica tenemos los nódulos hialinos, se van a detectar con la presencia también de los cristales específicos de cada una de las neumoconiosis. Por ejemplo, este es un cristal de asbesto. Va a haber una fibrosis intersticial y un enfisema peribronquiolar. ¿Qué es el enfisema? Es la ruptura de los sacos alveolares. Como el nódulo fibrótico genera retracción del parénquima pulmonar, los sacos alveolares periféricos se van traccionando y rompiendo y produciendo enfisema alrededor de la lesión fibrótica. Radiografía de tórax, póstero anterior. Si se logra ver de lejos, vamos a comparar
compararla con una radiografía de tórax normal, parénquima pulmonar normal, parénquima pulmonar afectado. Las bases en la silicosis suelen estar siempre normales, porque estos dióxido de sílice tiende a ir a las zonas superiores. El dióxido de sílice produce una reacción nodular. Esa reacción nodular se va a ver en la radiografía como pequeños puntitos blancos, redondeados, radiopacos, de forma regular, que suelen medir de -1 milímetro hasta 10 milímetros. Y la característica radiográfica es que es bilateral, casi simétrico, que compromete inicialmente los músculos superiores. Radiografía de esa traducción histológica de la que hemos hablado. El asbesto ahora, hemos hablado del sílice y la producción del nódulo silicótico. En el asbesto también tiene que ver el tamaño de la fibra, la intensidad de la exposición, sobre todo el antecedente tabaquismo y también la susceptibilidad individual. En asbesto no se ha podido determinar algún gen mutado que produzca una mayor relación con la asbestosis. En la fisiopatología de la asbestosis lo que vamos a ver es que el depósito es de esas fibras alargadas que vimos en la toma microscópica. Estas fibras, por su forma y tamaño, tienden a ir a las bases pulmonares, a diferencia del sílice que tiende a ir a los vértices. En la asbestosis, estas fibras que llegan a las zonas basales no son fagocitadas por ser de mayor tamaño que un macrófago y van migrando del alvéolo hacia el intersticio. En el intersticio mismo, ellas mismas generan una atracción de macrófagos y el macrófago empieza a liberar otra vez citoquinas que producen la proliferación de fibroblastos, el tejido fibrótico y fibrina. Pero a diferencia de la silicosis, no se produce un nódulo, sino lo que se produce es una fibrosis irregular, de tipo reticular, digamos así, en malla, lineal. ¿Correcto? Entonces, silicosis es un nódulo y en la fibrosis es irregular o de tipo lineal. Y ahí que cuando veamos radiografías de silicosis, ustedes van a ver nódulos, puntos, y en la de asbestosis ustedes van a ver rayas irregulares. En la asbestosis entonces tenemos fibroblastos, colágeno, afectación del bronquiolo terminal, subterminal, el espacio aéreo distal y sobre todo el espacio intersticial donde se produce finalmente la fibrosis. La silicosis, hemos pasado de la silicosis a la asbestosis y ahora vamos a ver la silicosis en sus formas clínicas en relación a estos nódulos silicóticos. La silicosis tiene 3 formas de manifestación clínica. Yo solo he visto 2 formas de manifestación, las otras se han descrito, una en Argentina y otra en Sudáfrica. La silicosis tiene 3 formas clínicas. Vamos a hablar de la más frecuente, la silicosis conocida como simple o crónica. Esta silicosis simple o crónica es la que aparece después de una exposición de, miren la exposición, de más de 20 años o alrededor de 20 años, tiempo mínimo de 8 años. A su vez, esta silicosis simple va a tener 2 tipos, la silicosis simple o micronodular y la complicada. ¿Se acuerdan que pusimos en una diapositiva un nódulo silicótico solo y separado, que si seguía la exposición al sílice se iban agrupando y formando lesiones grandes, masas? Entonces, cuando yo tengo solo nódulos silicóticos, voy a tener la silicosis simple o micronodular. Pero si se van a unir esos nódulos, se va a conocer como silicosis complicada o también fibrosis pulmonar maligna o fibrosis masiva progresiva. Todos esos nombres tienen la silicosis complicada. ¿Correcto? Esta silicosis simple suele pasar por periodos largos, 15 años de casi asintomático, o tal vez pequeña disnea o algo de tos, para finalmente progresar hacia disnea progresiva, hacer falla del corazón derecho, insuficiencia respiratoria crónica, y se va a manifestar en las pruebas de función pulmonar como un trastorno restrictivo. ¿Se acuerdan que la neumoconitis era un EPIT y la EPIT estaba dentro de las enfermedades restrictivas, de las restrictivas parenquimatosas, y que funcionalmente iba a haber una disminución de la capacidad pulmonar total, del volumen residual y de la capacidad vital? ¿Cómo se ve una silicosis clásica o micronodular?
Recuerden la histopatología, nódulo silicótico, compromete ambos lóbulos superiores, y si ustedes, no sé si pueden ver que hay puntitos blancos bilaterales, ese punteado blanco que mide hasta 10 milímetros se conoce como el nódulo silicótico y produce la enfermedad silicótica clásica. Otra característica de la silicosis clásica es que tiende a calcificarse, sobre todo esta es una radiación de 10 milímetros simétricos que comprometen los lóbulos superiores, una silicosis simple o micronodular. Esta, que está dentro de este, es para confundirlos. La silicosis no afecta a la pleura, los ángulos costodiafragmáticos libres, no hay calcificaciones pleurales, es simétrica, es de tipo nodular. En cambio esta, hay obturación de los ángulos costofrénicos, no se ven nódulos, sino tractos firóticos gruesos en los lóbulos superiores. Esa es una secuela de tuberculosis. Si la silicosis se deja progresar, los nódulos van a hacerse de mayor tamaño, en mayor cantidad, van a ir comprometiendo y traccionando el ilio, levantando los diafragmas sin calcificarlos, manteniéndolos libres, y sería una silicosis en una fase un poco más avanzada. ¿Qué les parece esta silicosis? Tiene nódulos, ¿no es cierto? En los lóbulos superiores son redondeaditos, punteaditos, radiopacos. Estos son perdigones, ¿no? Perdigones. Y ustedes ven la densidad de cada uno de esos puntitos, es metálica, ¿no? Eso es metal, estos son perdigones, ¿ya? Ahí no hay enfermedad, es un paciente que recibió un escopetazo cuando se fue de cacería. Lesiones secuelares que son de tuberculosis. En la tomografía de tórax, ustedes pueden identificar con facilidad la presencia de nódulos, pero la presencia de nódulos no significa silicosis. Ustedes pueden tener nódulos en la tuberculosis miliar, nódulos en las metástasis pulmonares por cánceres extrapulmonares, pueden tener nódulos en la micosis. La disposición de los nódulos en el lobulillo secundario que se puede ver en una tomografía me puede indicar de qué enfermedad estoy hablando. Si los nodulitos se distribuyen a nivel de los linfáticos, entonces yo estoy pensando que probablemente sea silicosis. Entonces hemos visto cómo se ve histológicamente, radiográficamente y ahora tomográficamente. ¿Ven los puntos blancos? Esos puntitos blancos en la periferia del pulmón, en un paciente expuesto a dióxido de sílice por más de 8 años, nos lleva al diagnóstico de silicosis. Y otra característica importante es la calcificación de los ilios. La silicosis puede producir calcificación de los ilios, pero no de la pleura. ¿Ven acá las bolitas? ¿Sí? ¿Redondeadas? Ahora sí es densidad de partes blandas, ¿no es cierto? Esas bolitas redondeadas se ven en una tomografía como nódulos. ¿Está bien? ¿Ven las bolitas blancas? ¿Sí? ¿Son más grandes o más pequeñas que la tomografía anterior? Son más grandes, ¿no? Recuerden que las bolitas redondeadas de la silicosis siempre están en los lóbulos superiores. Si ustedes ven bolitas redondeadas o nódulos en los lóbulos inferiores, eso ya no es silicosis, es ser una metástasis pulmonar de un cáncer renal. Entonces recuerden, silicosis, reacción fibronodular de disposición en lóbulos superiores, traducida como opacidades o nódulos radiopacos de hasta 10 milímetros en lóbulos superiores. Esa es la silicosis simple. Y si la silicosis progresa, se conoce como complicada o fibrosis masiva progresiva, es lesiones que miden más de 1 centímetro, conocidas como silicomas. Ustedes ven esta lesión acá,
esta lesión acá, esta lesión acá. Eso, si agarran la regla y lo miden en la radiografía, eso mide más de 10 milímetros, más de 1 centímetro. Esas ya son silicomas, es la otra forma de silicosis crónica, la silicosis complicada o fibrosis masiva progresiva. ¿Cómo se ve en la radiografía? ¿Cómo se ve en la tomografía? Paciente del hospital, lesiones grandes, redondeadas. En la tomografía se ven como masas pulmonares. Obviamente, si ustedes reciben un paciente con ese tipo de tomografías, con lesiones tumorales pulmonares, no piensen primero en silicosis, ¿no? Primero van a pensar, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Pero si ya han descartado que sea cáncer de pulmón y esta persona era un trabajador minero de socavón, perforista, sin protección por 20 años, entonces ahora sí pueden decir que es una silicosis complicada, ¿no? ¿Qué les parece esto? También es una lesión grande de un grupo agrupado de nodulitos, ¿sí? Esa es la imagen clásica de una tuberculosis, ¿no? Es una tuberculosis con lesiones cavitadas, con un conglomerado alveolar, inflamatorio, lesiones de tipo pelotitas de ping-pong que a veces nos confunden en el diagnóstico de silicosis o de silicosis complicada. Y esta sí es la evolución de un paciente. En el año 2011 tenía estos pequeños nodulitos, no sé si ven el punteadito blanco, lóbulos superiores. El señor siguió trabajando, no hizo caso, y llega en el año 2015 con silicoma, lesiones grandes de más de 1 centímetro, que las pequeñas se han agrupado, produciendo silicoma. Y en la tomografía se ven como estas lesiones redondeadas. Las otras formas son la silicosis aguda y por último la silicosis acelerada. Dos formas clínicas poco frecuentes, no las hemos visto en Perú. Recuerden entonces, silicosis, forma crónica, simple o micronodular, producida por esos nodulitos que ustedes han visto en la histología, y complicada por los nódulos, la reacción fibronodular que va agrupándose y generando lesiones de más de 1 centímetro. El dióxido de sílice no solo produce silicosis, lamentablemente produce un aumento en la susceptibilidad a hacer tuberculosis. La tuberculosis que le da a un paciente con silicosis se llama silicotuberculosis. Ustedes saben que el esquema 1 dura 6 meses. Cuando un paciente tiene silicosis y tuberculosis, el tratamiento dura 9 meses. Puede dar más cáncer de pulmón, más EPOC, más vasculitis y artritis, enfermedad renal crónica, y suele haber mayor compromiso por micosis pulmonares. Eso es silicosis. Y asbesto. El asbesto, esas fibras, esas varillas microscópicas de 10 micras que se depositan en las bases, pueden producir varios tipos de compromiso pleuroparenquimal. Pueden producir la neumoconiosis de la cual hemos hablado, la asbestosis. O puede producir compromiso pleural, produciendo cáncer primario de pleura, conocido como mesotelioma maligno, derrame pleural, placas pleurales, enfermedad pleural visceral difusa, atelectasis. Y el asbesto también es cancerígeno, puede producir cáncer de faringe, de laringe, esófago, estómago, colon y ovario. Este asbesto que se ve en la microscopía electrónica como varillas o fibrillas, de ahí su forma, de ahí su indicación de ser fibras, se deposita principalmente en las bases, debido a su tamaño y a su forma. Ya hemos dicho que libera radicales libres a través de los macrófagos, produce depósito de colágena, proliferación de fibroblastos y también puede producir acúmulo de calcio, que es lo que a veces vemos en las radiografías y por lo cual distinguimos una asbestosis de otras enfermedades. Esa reacción tisular de la asbestosis producida en las bases, que no es nodular, sino más bien es reticular, lineal, se traduce en la radiografía como un patrón reticular. Ustedes se acuerdan los patrones radiográficos intersticiales, uno de ellos es el reticular, predomina en las bases y produce calcificaciones. Y para que vean cómo se ve una radiografía de un paciente con compromiso pleuroparenquimal de una asbestosis, no sé si pueden fijar la mirada acá en este diafragma, ven una línea más blanca, es una calcificación de la cúpula diafragmática con una calcificación subcostal de la pleura. Eso es compromiso pleural de la asbestosis.
La asbestosis en otras formas puede también producir placas pleurales de calcio, no sé si ven eso, eso está en la pleura. La pleura tiene calcificación. Ven los semidiafragmas, no está calcificado el diafragma, lo que está calcificado es la pleura que recubre al diafragma. Este también es un compromiso pleural de la asbestosis. Esto siempre hago caer a los residentes con esta placa. Acá hay calcificaciones, tractos ventriculares, calcificación, calcificación, calcificación. Esta es una cicatriz de una tuberculosis. ¿Ya? Diferencia en la forma de calcificación de la asbestosis. La calcificación de la asbestosis es laminar, lineal sobre los semidiafragmas o irregular sobre la pleura. Esto está en el parénquima pulmonar. Esta sí es calcificación por asbestosis. ¿Ven la línea blanca? Eso es calcio. Radiográficamente, recuerden, la silicosis era arriba y la asbestosis es abajo. La silicosis como nódulos blancos y la asbestosis como líneas blancas. Un patrón reticular basal y los lóbulos superiores normales, característica de asbestosis. Si ustedes ven acá hay un patrón reticular en todo el pulmón, ¿no? Derecho e izquierdo, eso no es asbestosis. Ven acá un compromiso reticular, una fibrosis, ¿no? Que compromete todo el pulmón derecho, un tercio inferior del pulmón izquierdo, y acá hay una zona de enfisema. Eso tampoco es asbestosis. Tomográficamente la asbestosis se ve como líneas blancas reticulares. Ven las líneas blancas que se acercan a la pleura, eso es las líneas reticulares de la asbestosis. Si uno compara una tomografía de un paciente con asbestosis con un paciente sano, verá la diferencia en estas imágenes hiperdensas o blancas, ¿no? La zona negra del medio son unas bronquiectasias. Esta es una placa clásica de un paciente con asbestosis, reticular en las bases, subpleural y que va ascendiendo. El mesotelioma maligno es la forma severa o cáncer de pleura producida por la exposición de larga data al asbesto. Casi todas las personas que vienen con mesotelioma han tenido alguna exposición. Ustedes van a ver como masas que están pegadas a la pared costal y esas masas son producto del engrosamiento de la pleura. La pleura se ve como mamelonada, engrosada. Esos mamelones de pleura que tienen mesotelioma, o sea cáncer, no se pueden resecar. La respuesta al tratamiento es mala, responden muy poco a la radioterapia y el pronóstico es sombrío, ¿no? Todas las enfermedades de tipo neumoconiosis tienen la misma clínica, empiezan con disnea, pero la disnea es tardía, ¿no? Y es progresiva. Si ustedes examinan los pulmones van a encontrar crepitantes, sonidos tipo velcro gruesos en las bases, pero eso también lo pueden encontrar en otro tipo de fibrosis. La asbestosis les puede dar acropaquias o dedos en palillo de tambor y la enfermedad es variable, va a depender si es silicosis o asbestosis. El tratamiento, no existe fármacos que curen la asbestosis. El tratamiento es retirar al trabajador de la exposición, ingresarle a un programa de rehabilitación pulmonar, que haga ejercicio diario y que deje de fumar. Ese es el mejor tratamiento para un paciente con neumoconiosis. Cuando hablamos de la silicosis, hemos dicho que es irreversible. Lo que hay que buscar es evitar que progrese, cambiar al trabajador del ambiente de trabajo. Muchos cesan, otros cambian, por ejemplo, de perforistas, se vuelven choferes de camioneta o entran a las oficinas, pero el proceso va a avanzar, la idea es que avance lentamente. Se ha intentado incluso trasplante pulmonar en pacientes con silicosis, pero lamentablemente no es exitoso ni tampoco es una de las enfermedades que suele trasplantarse el pulmón. Conclusiones entonces de neumoconiosis, si es que ha quedado algo claro de toda la charla, es que es una enfermedad profesional, ¿ya? En los médicos la enfermedad profesional es tuberculosis, en los trabajadores de albañiles, perforistas, trabajadores de industria con asbesto, es la neumoconiosis. La patogenia, cómo se desarrolla, depende de la gente. Hemos dicho si es dióxido de sílice, silicosis. Si son fibras de asbesto o silicatos, asbestosis. Tiempo de exposición largo, no menos de 8 años, entre 10 a 20 en promedio,
y va a depender de la susceptibilidad especial de cada trabajador. La clínica inicial es similar: disnea progresiva, desarrollo de insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonar, y fallecen o de problemas respiratorios o de infecciones micóticas o comorbilidades asociadas. Los patrones radiológicos ayudan a dar el diagnóstico. Si ustedes ven líneas reticulares en las bases, eso suele ser albestosis. Si ustedes ven nódulos radiopacos en los vértices, eso suele ser silicosis. Tiene que haber una historia ocupacional, es decir, el trabajador debe contar que ha trabajado en una zona de riesgo. Si, por ejemplo, ha sido un ingeniero petroquímico en La Oroya, es raro que un ingeniero petroquímico tenga neumoconiosis, pero si él le dice: he sido perforista de socavón y me daban para taparme un pañito en la boca, ese sí tiene riesgo de hacer silicosis. La sintomatología hemos dicho que es escasa y es muy similar, y se usa una radiografía especial conocida como radiografía OIT de la Organización Internacional de Trabajo para hacer diagnóstico. El mejor tratamiento de la neumoconiosis es la prevención, o sea, reducir la exposición y reducir la concentración de partículas en el ambiente laboral y hacer una detección de trabajadores de riesgo con chequeos periódicos anuales o bianuales. Muchas gracias. El tema es